Vamos a entrar entonces en el mensaje. El mensaje vamos a entrar en esta hora. Yo quiero recordarles que estamos en una serie que hemos llamado Entrando a la Tierra Prometida. Bueno, ese no es el mensaje, esa es la canasta de misericordia que traemos para compartir de lo que Dios nos ha dado. Usted sabe, compartimos el arroz, el aceite, el café, todo eso con las personas que aquí en la iglesia pues también tienen necesidad. Y bueno, compartimos con los alimentos y los ayudamos. El sábado les recordamos que tenemos nuestro tiempo de ayuno. Los tiempos de ayuno los tenemos de 9 a 11 de la mañana. Todos los sábados usted viene, si le cuesta, si tiene dificultades para orar, pues es un buen momento para que usted venga y con los hermanos que están aquí se apoyan unos a otros y nos levantamos los brazos, nos damos ánimo, nos damos fuerza para seguir adelante, como estaba diciendo mi esposa. Y bueno, el mensaje de hoy se llama En Dios haremos grandes proezas. Como yo le digo, está dentro del mensaje o de la serie que hemos llamado Entrando a la Tierra Prometida. Las enseñanzas anteriores estábamos viendo cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, y lo saca de Egipto ¿para qué? Para llevarlo a libertad, a vivir una nueva vida y a darles una identidad, porque antes de salir de ahí, ellos no tenían identidad. La identidad que habían tomado era la identidad, la del pueblo de Egipto, del mundo, y a veces pasa con nosotros así, tomamos la identidad del mundo y apenas Dios comienza a llamarnos, apenas comenzamos a seguir a Jesús, comienza la identidad de Él a formarse en nosotros. Arrancamos por los 10 mandamientos, ¿cierto? Mientras que en el mundo, mientras que en Egipto se tenían otros dioses, se hacían imágenes de todo lo que había. Ahora que comienzas a seguir a Jesús, ahora que comienzas a tener una nueva vida, entonces comienzas solamente a poner tus ojos en Él, ¿cierto? Antes, allá en Egipto y en el mundo, no respetaban al papá ni a la mamá, pero ahora Dios te ha llamado a que honres a padre y a madre. Esa es una de las características del pueblo de Dios. Uno ve en las novelas, en las películas, los hijos hasta le levantan la mano a los papás y todas esas cosas. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, honramos a nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cierto? Aprendemos eso. Ese es un valor de nosotros. El Señor nos los ha dado. También en el mundo roban. Pero todo el mundo hace. Pero en los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no lo hacemos, ¿cierto? Adulteran, fornican, todo lo que hace en el mundo, pero nosotros no, ¿cierto? No codiciamos, no envidiamos. Esa es una de las marcas, características del pueblo de Dios. Y bueno, cuando se ha ido formando esa identidad en nosotros, ahora tenemos un gran desafío, que es comenzar a tomar posesión, comenzar a vivir en ese nuevo territorio, entre comillas, que Dios nos ha prometido a vivir. Yo creo que el próximo domingo el hermano Jaime va a estar hablando y desarrollando mucho sobre todos estos temas. El próximo domingo nos vamos a estar, y yo voy a estar en un evento en Cali, capacitándonos con varias personas. Así que todas las cosas van a ser igual. Vamos a tener nuestro tiempo de alborada a las 7 de la mañana, nuestros servicios a las 8:30 y a las 11, todo normal. Y contamos con usted para que esté aquí apoyándonos. Ahora, entrando en el mensaje, como vengo diciéndole, usted puede ver en la imagen no solamente a alguien que está en una pendiente, sino que además de la pendiente tiene una piedra ahí, ¿cierto? Y ya una proeza o un acto milagroso es que usted pueda detener la piedra, pero todavía más poderoso es que pueda detenerla y pueda seguir subiendo, ¿cierto? A veces nos parece eso imposible. Y bueno, uno ve esta escena, pero es muy parecido a lo que nos pasa
en la vida cotidiana. Tenemos muchos desafíos, muchas dificultades que nosotros a veces los sentimos difíciles, a veces los sentimos imposibles de realizar y de alcanzar. Pero precisamente es ahí donde hacemos la diferencia, creyendo y teniendo un Dios que cree, que nos ha dicho, que cree en nosotros y que nos ha dicho que en Él podemos hacer cosas maravillosas y poderosas. ¿Cuál es el fundamento bíblico del mensaje de esta mañana? Está en el libro de Josué, en el capítulo 1, del versículo 4 al 9. Yo incluso quisiera leer desde el versículo 2, mi amor, si tú me puedes ayudar. Antes de eso quiero decirle, como siempre les digo, yo puedo hablar palabras muy bonitas, o de pronto no lo hago, pero lo único que va a transformar el corazón del hombre es la palabra de Dios. Por eso el mensaje tiene que tener fundamento, estar basado, no en lo que yo creo de la palabra de Dios, no, en lo que la palabra de Dios dice y que yo debo pensar, debo sentir y debo vivir. Ese es el que marca mi derrotero en la vida. Entonces, dice esta porción, mi amor. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de su vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. En la palabra nos encontramos hombres con grandes retos, ¿cierto? Y muchos de esos retos de fe. Y también encontramos a un Dios que siempre nos anima en fe a creer y a actuar. Uno de esos ejemplos es Josué. Aquí tengo otros dos fundamentos que están, el Salmo 60, versículo 12, que dice: con Dios obtendremos la victoria, Él pisoteará a nuestros enemigos. Y bueno, el otro salmo también es más o menos parecido, o esta porción de Salmo 108, versículo 13. Pero fíjate, Josué, un hombre con un gran desafío. Hemos venido hablando sobre él, cómo él fue el hombre escogido para meter o guiar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y David, otro hombre con un gran desafío, que era, bueno, restablecer el pueblo de Israel, la unidad, traer paz, ganarle a los pueblos que estaban cerca. Bueno, usted sabe todo lo que le tocó, los grandes desafíos que le tocó a David. Y estos dos hombres fueron animados también a ser valientes y a esforzarse en lo que hacían. Bueno, y quiero decirte, así como estos hombres tenían grandes desafíos, tú y yo tenemos en la vida grandes desafíos. Dos de esos grandes desafíos, ¿cuáles son? Tu familia, ese es uno. Y dos, bueno, cuando estoy hablando de familia, estoy hablando tu pareja, ¿cierto? Pero el otro gran desafío son tus hijos. Y hay otros grandes desafíos también, por ejemplo, tus trabajos, tus desafíos laborales, ¿cierto? Empresariales, tus relaciones, ¿cierto? Con los vecinos, dentro del lugar donde tú te desarrollas. Siempre hay grandes desafíos que nosotros estamos en la mitad y que necesitamos del Señor
para superar todas esas dificultades. Yo le estaba diciendo, esto no fue adrede, pero esta imagen de este hombre ahí con la Biblia ahí, que para simbolizar el fundamento en la Biblia y declarándolo, el man se parece a James. Ojalá que James se convierta y también pueda salir de todas las dificultades que tiene, y podamos ver también a Colombia en Qatar. Yo todavía tengo esperanza. Ahora, yo les estaba diciendo, en Dios haremos grandes proezas. La palabra proezas es la palabra kahail, que significa, me llamó la atención este sentido, este significado, dice, cambiar el dolor. Miren lo que estamos diciendo, Salmo 60 y Salmo 108, como mi esposa lo leyó. En Dios haremos grandes proezas, o sea, en Dios cambiaremos el dolor. En Dios cambiaremos las situaciones. En Dios cambiaremos las dificultades. Con la fuerza de Dios, en los recursos que Él ha puesto, en el ejército de personas que Él ha puesto al lado nuestro, en los medios en los que estamos, y con su valor y con su fortaleza, podremos cambiar el dolor de mucha gente, incluso el nuestro, ¿cierto? Esas cosas que nos cuestan dificultad a nosotros también, por una herida, por un fracaso, por una dificultad. Pero solamente en Dios podremos cambiar esa situación, ¿cierto? En estos días hablábamos sobre una situación que estaba viviendo alguna persona, y hablábamos de los temas de depresión, de los temas de tristeza. Por ejemplo, hay una fundación, usted sabe, se llama Niños de Papel, y estábamos viendo, mi esposa estaba contándome lo que había visto, niños con una situación difícil, en medio de una gran depresión, niños, jovencitos. Mi esposa me contaba de un jovencito de 11 años, con estados de ira, violencia, y lo tenían en ese lugar. Y la razón de ser de la violencia de ese niño tiene que ver con tanto dolor que hay en su corazón. Parece que los padres los abandonaron. Y bueno, una cantidad de situaciones difíciles. Un jovencito, un niño de 11 años. ¿Qué puede volver a un joven violento, con deseos de suicidarse y todas esas cosas, como algunos de los que están ahí, o entrar en drogas? El dolor de ellos. Hay mucho dolor en el corazón de ellos. Y sabes, amado, en Dios podemos hacer proeza, en Dios podemos cambiar ese dolor. Tal vez hay personas cerca de ti que también están viviendo una situación dolorosa o difícil. Y sabes, en Dios puedes cambiar su situación, solamente en Dios. Al principio, hace años, cuando yo me convertí, estoy hablándote hace como 20 y pico de años atrás, la posibilidad de consultar un psicólogo para un cristiano, eso era como decir: Dios fracasó, Dios no pudo, apoyarte en la ciencia, eso es fracasar. Y resulta que con los años aprendimos que estas ramas de la ciencia, como la psicología, la psiquiatría, te pueden dar un panorama precisamente para ayudarte. Un psicólogo con el que nosotros conectamos allá en República Dominicana, él me decía: mi labor es sacarlos de la depresión, pero mantenerlos arriba, esa es tu labor, con la palabra de Dios, enseñarles a vivir, y para que no vuelvan a recaer en lo que los llevó a la depresión. Hay una conexión en todo eso. Y por eso, amado, es importante que tú sepas que en tu estilo de vida, que en las necesidades que tú tienes, aún las emocionales, necesitas de Dios. Y esa es una lucha que todos tienen, en grado mayor o grado menor, pero todos tenemos luchas en las que hay dolor, hay dificultades, y solamente podremos cambiarlos en Dios, agarrados de Dios, conectados con Dios. Ahora, yo encontré, esto no es mío, pero encontré esto: proezas son aquellos logros grandes ante la acción de gran esfuerzo y mucho valor. O sea, para que pueda haber una proeza,
debe haber una acción, debe haber un esfuerzo y debe haber valor. No, o sea, las grandes cosas, las proezas no suceden por generación espontánea. O sea, que tú te sientas ahí a ver cuando algo sucede. No, las grandes proezas implican que tú tienes que moverte. ¿Y te tienes que mover en qué? Basado en la promesa, basado en la dirección, basado en la fuerza, en el valor que Dios pone en tu corazón para transformar esa situación, ¿sabes? Hay una gran diferencia entre logro y una proeza. Logros son aquellas cosas que se pueden alcanzar cualquiera que se las proponga. Los logros son catalogados como cosas no imposibles de obtener o alcanzar. O sea, un logro es una persona, por ejemplo, bajar de peso, por ejemplo, es un logro. Tú te pones, te disciplinas, haces ejercicio, a cerrar el piquito en lo que comes y vas a bajar de peso. Lógicamente, a veces hay condiciones no sanas. Por ejemplo, ya, como pasó en mi caso, la adicción a los fritos. O sea, una vez un pastor que es bioquímico, él me decía, mira, es que antes de conocer al Señor, tu cuerpo estaba con la adicción a las azúcares del alcohol, a todo ese poco de cosas. Y cuando tú conoces al Señor, reemplazas una adicción por la otra. Entonces, es cuando yo comencé a comer fritos, a comer harina, a los excesos en la comida. Reemplacé una cosa por la otra, ¿cierto? Entonces, cuando se crea esa dependencia, también vas a necesitar de un milagro de Dios para romper esa adicción, ¿cierto? O las otras adicciones, la pornografía, las drogas, bueno, no, sea cual sea, ¿cierto? Tú pudieras decir, no, yo controlo eso, pero hay momentos por situaciones ya de adicción, de enfermedad, patologías y todas esas cosas que necesitas de un milagro, que necesitas de una proeza. Y ahí es donde Dios interviene. La diferencia entre una proeza es que las proezas son aquellas cosas que la mayoría de las personas llaman imposible. Eso es imposible, pastor, que yo baje 30 kilos. Y bueno, ustedes me vieron, yo bajé 35. Pastor, es imposible que uno pueda tal cosa, pero en Dios es posible. Yo les he contado, por muchos años yo hice dietas. Arranqué dietas, arranqué ciclos de ejercicio y ninguna podía. Pero yo tengo que reconocer que, usted sabe, cuando arrancó la pandemia, que yo entré con el tema de la sinusitis, hubo gente que se levantó a orar por mí. Sí, la diferencia entre los otros procesos de dieta y que yo hice es que yo tenía gente orando, intercediendo por mí, para que yo pudiera persistir en el tema de mes tras mes, semana tras semana, haciendo ejercicio, suspendiendo el azúcar, suspendiendo los carbohidratos y que yo pudiera ver que fuera bajando. Porque al principio, el primer mes yo no vi nada, al contrario, problemas, pelea, estado de ánimo cuando yo, esa impotencia de que yo quería comerme todo el mundo comiendo arepa de huevo, yo no podía comer arepa, todo el mundo comiendo pizza, yo no podía comer pizza. El primer mes no fue fácil. Ya después ya yo lo veía y me acordaba y no sé, por ejemplo el tema del buñuelo. El buñuelo, yo siempre, por ejemplo, yo salía a hacer ejercicio y después me comí bueno, ya yo quemé, ya no me puedo comer un buñuelo. Y cuando yo me enteré, yo un momento, yo recorro 9 kilómetros y cuando yo me enteré que para poder bajar un buñuelo tengo que recorrer 6 kilómetros. Y no, mijito, buñuelo a un lado. Para bajar lo que tú te comes en un buñuelo, tienes que recorrer 6 kilómetros. Es que es de los fritos y de todas esas cosas que más cosas tiene ahí que te hacen daño. Entonces, ¿pero cómo haces eso? No. Previamente hubo gente orando y después viene el tema de la conciencia y después viene el tema de la disciplina.
¿cierto? Pero son cosas que se van alcanzando con esfuerzo, con acción y con mucho valor. ¿Cómo está? Pastor, uno solo. No, uno solo no puedo. No. Hasta que uno comienza a tener la conciencia para hacerlo. Ahora, para poder, como yo les digo, marchar a esas proezas, uno tiene que saber que tiene que levantar una bandera. Y esa bandera es el Señor. ¿Me entiendes? Cuando tú hablas de levantar bandera, estás diciendo, esto es lo que yo proclamo, esto es lo que yo creo. David, para decir eso, que en Dios haría grandes proezas, él había visto cómo Dios lo había librado del gigante, cómo Dios lo había librado de Saúl, cómo Dios lo había librado de tantas dificultades, y él podía saber y levantar, en Dios está mi confianza. Son cosas que vamos ganando a medida que vamos caminando. Hay gente, hasta no ver, no creer. Hay cosas que a medida que tú vas caminando, vas experimentando y vas agarrando la convicción, el valor, la fortaleza para seguir adelante. Y en eso lo vemos cuando sabemos que Dios nos ha hecho una promesa. Caso de Josué. Está hablando, no es que le mandó a decir, el mismo Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. El mismo Dios. Y parece, mira, a mí me llamaba la atención esto, dice, para que guíes a este pueblo, los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando tierra que les he dado. Mira la promesa de Dios, Dios hablándole y dándole una promesa. Nosotros creemos y queremos que Dios nos dé lo que yo quiero. Dios no está obligado a darme lo que yo quiero. Dios está obligado a cumplir lo que Él ha prometido, que es muy diferente. Qué bueno es que lo que esté en mi corazón es lo que Dios ha prometido. Ahí es cuando se aplica lo que dice el Salmo, ¿cierto? Que deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el deseo de mi corazón viene por el deleite del Dios que tengo. Entonces me será más fácil, ¿cierto? Andar en función de lo que a Dios le gusta y me deleitaré en lo que Dios le agrada, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, para mí es un deleite leer la Biblia. Cuando eso ya ha quedado en mi corazón y yo encuentro, Dios mío, y esto lo dice la Biblia, y esto lo dice tu palabra, y viene el deleite. Y yo quiero saber más de lo que dice la palabra, pero todo eso viene porque ya me estoy deleitando, estoy conociendo al Señor. Ahora, Dios le dice, y esa es su bandera, la promesa de Dios. Dios le dice que Él estaría con él, dándole respaldo todos los días de su vida. Y le dice también que no lo dejará ni lo desamparará. Mira, en esta versión dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Mira esa promesa. No te fallaré ni te abandonaré, pero no te fallaré ni te abandonaré de acuerdo a lo que Él le prometió. ¿Y qué le prometió? Que esa tierra se la entregaría. A veces nosotros, vuelvo y digo, creemos que Dios no nos va a fallar ni nos va a abandonar en lo que yo quiero. No, es en lo que Él ha prometido. Y por eso ese es tu gran estandarte. Yo levanto la promesa de Dios. Y yo sé que en la promesa de Dios, Dios va a cumplir y no me va a fallar. Te pongo un ejemplo. Dios ha prometido que no te va a faltar el alimento. Y te ha pasado por momentos difíciles. Vino la pandemia, pero no te faltó el alimento. Fueron momentos difíciles, sí, pastor, yo no tenía ni para comprar, pero ahí llegaba el mercado, ahí llegaba la provisión de Dios. Pastor, yo no tenía para pagar la luz, pero no me cortaron la luz.
no me cortaron el agua, ¿cierto? Porque previamente Dios te había dicho que no te abandonaría. Ahora, Él te pone condiciones, te dice, esfuérzate y sé valiente. Y también te pide, medita la ley de Dios hasta el punto de que tú puedas hablarlo, ¿cierto? Como dice la palabra, ¿cierto? De la abundancia de tu corazón, habla tu boca. ¿Qué está hablando tu boca? Pero si lo que sale de tu boca es queja, murmuración, que va, si Dios me tiene llevado, desde que me metí a seguir a Dios, ahora peor estoy, que no sé qué. Eso es lo que hay en tu corazón. Y necesita ser cambiado. ¿Y cómo va a cambiar eso? Cuando tú comienzas a meditar lo que dice la palabra. Y comienzas a entender cómo Dios se mueve. Y lo que te da Dios. Y cómo Dios te guía en medio de las dificultades. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez el Señor nos habló de que nos fuéramos para Santa Marta a visitar a mi cuñada, a la hermana de mi esposa, y yo estuve orando sobre el tema del vehículo, si nuestro carro aguantaba el ir y venir, y llegamos, recalentados con un problema, pero llegamos. Y de regreso, también llegando aquí, ahí a Bayunca, se me reventó una manguera. Y necesitamos una grúa para que nos trajera de allá de Bayunca, de por ahí, hasta la casa. Y yo me sentía frustrado, ¿sabes? Porque sentía que Dios nos había llevado, sentía que había sido un tiempo de bendición, pero mira las dificultades con las que fui y regresé. Y meditando, pero si Dios me trajo y me llevó, con dificultades, pero me llevó y me trajo. Y eso fue lo que Él prometió, que iba a llegar bien, que mi familia iba a llegar bien, aún a pesar de las dificultades. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. En medio de todo, recordar que Él es fiel a lo que prometió. ¿Me entiendes? Vuelvo y digo, es que nosotros creemos es que no tengamos dificultad, pero eso no es lo que Él prometió. Él prometió que en medio de la dificultad, Él iba a estar con nosotros. Ahora, ¿con qué luchaba Josué? Porque Josué tenía luchas, así como tú y yo tenemos luchas. Tenía luchas internas y luchas externas. Por ejemplo, la historia de su antecesor, ¿cierto? Previamente, imagínate tú, todo lo que había hecho Moisés, la sombra de lo que había hecho Moisés. Y eso, como dicen los pelados, eso lo paniquea a uno. ¿Y será que yo voy a servir para eso? ¿Será que yo voy a hacer algo como eso? Y nada, eso es una presión porque lo que hizo Moisés era diferente al rol que tenía ahora Josué. Dos llamados diferentes, dos funciones diferentes. Incluso el estilo de liderazgo de Moisés es muy diferente al de Josué. Pero a veces eso nos paniquea, nos llena de temor. Por ejemplo, el tema de nuestros padres, ¿cierto? Hay gente que ha tenido la oportunidad de tener un gran papá y dice, ¿será que yo voy a ser un buen papá como fue mi papá? ¿O yo voy a ser una buena madre como fue mi mamá? Cada quien tiene una situación diferente. Un antecesor que pues puso el estándar alto. Y en el caso de nosotros también hay gente que de pronto puso el estándar alto. Y eso nos llena de temor y nos pone a luchar. Y Moisés y Josué lo tenía. Ahora, también otras razones, por ejemplo, otra lucha, la de Moisés, la de Josué, ya era un hombre mayor de 80 años y un desafío como este. No era lo mismo cuando él sacaba la espada, cuando tenía 40 y pico de años, ahora mayor de 80 años. Tal vez ya ni la podía sostener con la misma fuerza, la lanza ya no la podía tirar como antes. Y habían todas esas dudas, ¿cierto? Por eso en este pasaje, en vez de caerle Dios encima, y si es verdad, tú estás viejo, tú no puedes, ¿no? ¿Qué es lo que Dios le dice?
esfuérzate, sé valiente, estoy contigo, voy a llevarte, te he entregado esta tierra como lo prometí. Ahora, habían otras dificultades, por ejemplo, un gran desafío por delante. Vuelvo y digo, tal vez el gran desafío tuyo son tus hijos, sacarlos adelante. Tal vez tu gran desafío son tus estudios. Cada persona tiene un desafío diferente, pero sea cual sea el desafío que tú tienes, Dios ha prometido estar contigo. Y no solo estar contigo, sino entregarte en posesión esa bendición o eso que Él ha dicho de ti. Ahora, también Josué tenía otras luchas y tuvo luchas, enemigos diferentes y poderosos. 33 reyes diferentes le tocó enfrentar para tomar la tierra prometida. Como yo siempre les he dicho, en tierra prometida hay gigantes. Dios te dijo, eso es tuyo, yo te lo he entregado. Eso no quiere decir que no te va a tocar luchar con todos esos reyes, con cada uno de los amorreos, jebeseos, todo ese poco de pueblos conflictivos y que también representan y nos hablan de un área de debilidad o de un pecado. Yo les decía que los dos primeros reyes con los que le tocó pelear a Josué antes de cruzar el Jordán tenían que ver con los pecados sexuales. Y hay uno que tenía que ver con el ego, ¿cierto? A veces para poder avanzar tenemos que luchar contra nuestros pecados sexuales, contra nuestra sexualidad, pero también a veces con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con aquellas cosas con las que nos sentimos tan seguros, para dejar que Dios nos guíe y nos lleve a un terreno de bendición, donde Él ha prometido que nos va a llevar. Entonces, el hecho de que tú tengas luchas no quiere decir que no vas a poder llegar, no quiere decir que tú eres menos digno, no quiere decir que tú eres menos hijo de Dios, porque Dios va a guiarte y a llevarte. Ahora, vuelvo y digo, ¿qué te pide Él? Una de las cosas que Él pide es que sea esforzado y que sea valiente. Yo pensando en cuando iba a abordar estos dos temas, ¿cuál era la imagen que yo quería traer? Pues una escena esa, que fue lo que pasó con Mateo ayer, que estaba en su examen de grado para ascender a cinturón negro. Y usted ve ahí, esas son las tablas que ellos rompen con la mano y con el pie. Y ahí hay dos tablas, una roja y del otro lado hay otra negra, que ya ellos tienen ese grado de dificultad. Cuando son niños más pequeños tienen una sola, según la edad y el grado ellos van teniendo. Pero yo le decía a alguien, usted ve a Mateo partiendo eso con facilidad, entre comillas. Pero eso no fue algo que él hizo de la noche a la mañana. Él se tuvo que esforzar. Por ejemplo, yo les decía, allá en el patio de mi casa, usted va a mi casa y hay una tabla en una pared que él la acondicionó para ir golpeando. Y ese ir golpeando iba fortaleciendo su mano, ¿me entiende? Hasta que ya él con el puño puede romper todas esas cosas, y lo mismo con los pies y todas esas cosas. Pero la palabra de esforzarse es la palabra kahak, ahí donde estamos en Josué. Ahí se utiliza la palabra kahak, que significa atrapar, agarrar con fuerza, con valentía, y también significa ser conquistador. Y bueno, también vi una traducción que dice, esforzarse significa continuar hacia adelante un poco más, una milla más antes de la victoria final. Fíjate, esforzarse implica ir más allá de donde los otros han ido, tomar fuerza, porque a veces por nuestras propias fuerzas no vamos a llegar. La semana pasada, bueno, usted sabe que, bueno, no sé si usted sabe, pero mi entrenador personal es él. Yo me voy para el gimnasio con tranquilidad cuando él está
pila, muévete, no sé, papi, vas a hacer esto. Él es el que me va mostrando la rutina. Y esta semana él me puso a hacer es como uno se pone así de espalda, es como un cangrejo. Entonces uno comienza a echar para adelante y luego para atrás. Y hay que llegar a ciertos puntos y uno se devuelve. Y hubo un momento en que yo me quedé en la mitad. Y papi, tú puedes, pila que te falta otra. Y hay que esforzarse para llegar y devolverse. A veces nos queremos quedar en la mitad. Nos desanimamos, nos sentimos cansados, pero hay que esforzarse, hay que continuar, ¿cierto? Si no te esfuerzas, nunca vas a alcanzar nada. Si no cobras ánimo, nunca alcanzarás nada. Con los hijos, ¿cierto? Hay momentos de la vida en que tú dices, quieres tirarlo todo con ellos. ¿Qué va? A veces cuando ellos entran en esa etapa en que se vuelven groseros, ¿cierto? Cuando te contestan, eso te desanima. A mí, si hay algo que me golpea es cuando yo siento grosería. Aún con mi esposa o con mis hijos, cuando yo siento que me contestan o son como groseros, eso me desanima. Pero yo no puedo dejar todo tirado porque Dios ha puesto un desafío en mi vida, ¿cierto? Continuar con mi matrimonio, continuar con mis hijos, seguir empujándolos para llegar a la meta, ¿cierto? Y en eso tiene que ver el segundo desafío, ser valiente. Ahí se utiliza la palabra gibor, que significa guerrero. Para ser un guerrero, tú tienes que esforzarte. Para ser un guerrero, tú tienes que entrenarte. Te toca una vez y otra vez y otra vez entrenarte. Coger fuerza, ¿cierto? Porque si no, el guerrero en la primera dificultad se devuelve. En la primera dificultad, ¿qué ocurre? Deja todo tirado, ¿cierto? Pero Dios espera eso, que frente a desafíos como introducir el pueblo a la tierra prometida, frente a desafíos que llevar a tus hijos hasta donde tienen que llegar, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de el colegio, ¿cierto? ¿Cuántos niños a veces, cuántos jovencitos? Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo no veo la hora de terminar rápido el colegio para comenzar la universidad. Y cuando uno está en la universidad arrancando, yo me hubiera quedado en el colegio, ¿cierto? Y a veces, ¿cuántos jóvenes también, o cuántas personas arrancan una carrera y la dejan y corren otra y se esfuerzan y se devuelven por las dificultades? Mateo, recuerdo que una vez me dijo, era como el primer semestre, papi, ¿será que yo me retiro y comienzo el otro? No, señor, vamos para adelante. Papi, es que esto es difícil. Y le dije, sí, mijito, tú escogiste eso de ingeniería mecatrónica, eso lo escogiste tú. Y tienes que seguir para adelante. Un papá débil dice, sí, mijo, ¿verdad? Eso es difícil, retírate, eso no. No. Pero tú tienes que animar también porque estás formando guerreros. Ayer estaba en el ascenso, Mateo estaba contando lo que el taekwondo le ha enseñado. A ser constante, aunque a veces no vea que los resultados se dan. Y continuar, y continuar, y continuar. Han habido momentos en que la escuela nada más ha tenido un solo estudiante y él me dijo, papi, ahora sí es como que esto se acabó. Y el semestre en siguiente llegan otros 2 más y vuelve gente. Es un tema de constancia, de continuar con el grupo de jóvenes. Muchas cosas en la vida van a necesitar que tú seas constante y cuando no veas, tú mismo te des ánimo. ¿Cómo te vas a dar ánimo? Recordando que Dios te lo prometió. Que ese muchachito que ahora como dicen en el mundo, te bembea. Mi papá cree que ese que te hace así, ese Dios te lo dio como responsabilidad para sacarlo adelante. Y que te toca seguir empujándolo, te toca seguir animándolo hasta que él llegue a la meta. No puedes dejarlo tirado. Un día yo
O sea, uno no entiende, yo no voy a entrar a juzgar, pero a veces uno ha visto casos, ¿cierto? De tanto hombres como mujeres, que cuando ven que la cosa es difícil se van, salen huyendo. Pero Dios nos ha llamado, nos ha desafiado a que estemos ahí, al pie del cañón, dándole ánimo a los hijos, empujándolos para que ellos lleguen a la meta. Tú tienes ahí Deuteronomio 31:8, mi amor. O yo lo tengo aquí. Dice, búscame el otro más bien, el Salmo 31:24. Dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él hará contigo y no te fallará ni te abandonará. Mira lo que dice el Señor. No temas, ni te desalientes, ni te desanimes. Las cosas están difíciles, sí. Amén. Sigue adelante. Continúa. Salmo 31:24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. A pesar de que la cosa sea difícil, a pesar de que las puertas se cierren, a pesar de que no oigas voces ni palmaditas en la espalda que te animen, hey, va bien, va bien. Aunque no haya nada de eso, tú tienes que esforzarte y seguir adelante. Yo te digo, por ejemplo, en el caso de nosotros como papás, muchas veces hay hijos que nunca te dicen, mami, papi, gracias por lo que estás haciendo por mí. Sino que todo lo contrario. Tú no me has dado, tú no has hecho, tú no. Es fuerte, es duro. Y a veces le toca a uno seguir insistiendo solamente porque Dios prometió que estaría con nosotros. Es fuerte, ¿cierto? Sobre todo en bueno, ahí ellos están a veces en edad en que solamente pide y pide y pide y pide. Y tú das y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas. Y a veces no hay quien te anime. Una vez estábamos en un retiro y había una persona en ese retiro con unas mellas, o unas gemelas o mellas. Y Milena se acercó y la abrazó a la mamá y le dijo, has hecho un gran trabajo, que no sé qué, yo veo esas niñas tan lindas. Mi esposa comenzó a hablar, a elogiarla, y a esta persona tiene que cambiar de... Esta persona se le salieron las lágrimas y le dijo a mi mamá, a Milena, nadie ve el trabajo que hago, nadie me anima. A veces necesitamos hacer eso. Estás haciendo un buen trabajo, sé que te ha tocado duro, pero para adelante. Y a veces cuando nadie lo hace, encontramos a Dios animándonos. ¿Se acuerda lo que yo le decía? Bueno, mentira, no se lo había dicho, se lo voy a decir ahora. Tenemos un Dios que siempre está empoderándonos. Mientras que la carne nos jala y nos señala, ¿cierto? Nos llena de pensamientos, no sirves para nada, eres un fracaso. Yo recuerdo a mi esposa, cuando nació Mateo, yo sabía que, bueno, las mujeres tienen esa descompensación hormonal y algunas de ellas experimentan crisis. Y en esa semanita en que ya Mateo está en la casa, Milena entró en una crisis, así como usted la ve tan fuerte y todas esas cosas, comenzó a llorar. Yo no voy a ser una buena mamá, yo no voy a servir, yo no sé qué cosa. Ahí como usted la ve tan fuerte. Pero ya yo sabía que eso podía pasar. Entonces yo comencé a animarla. Mi amor, ¿cómo que no? Si Dios te lo dio, acuérdate que él se llama Mateo, un regalo de Dios. Comencé a animarla, y yo la veo. En el caso de Mateo, 20 años, 20 y pico de años, animándolo, fortaleciendo, Y Juan también, ¿me entiendes?
creemos en algún momento de la vida, creemos que no vamos a poder hacerlo. A mí también me pasó. Cuando Mateo nació, o antes, cuando supe que él venía en camino, yo me puse a estudiar, a leer, y encontré que los libros decían que nosotros éramos el modelo. O sea, los hijos van a hacer lo que ellos ven en nosotros. Y cuando yo me miraba, yo decía, Dios mío, yo no puedo ser un buen papá. Yo soy inconstante, yo soy esto. Y además decían, bueno, clave el modelo que tú tuviste, miércoles, peor aún, el modelo que yo había tenido de mi papá. Ese no era el modelo que yo quería para mis hijos. Y yo entré en crisis y comencé a decirle, Señor, yo no voy a ser un buen papá, yo no voy a ser bien. Entonces, ¿yo qué modelo voy a repetir? Y el Señor me habló. Y el Señor me dijo, tú no has tenido un buen modelo, tú no has sabido cómo hacerlo, pero ahora yo te voy a enseñar. Y desde entonces yo he estado pegado de Dios para poder ser un buen papá, para poder darle a ellos lo que yo no tuve, para poder hacer con ellos lo que no hicieron conmigo. Entonces, ¿y de dónde salen la fuerza? Del Señor, animándonos cada vez más. Y sabes, Dios también, porque no es solamente que Dios me habla al oído y ya, Dios también utiliza gente para animarnos. Ayer, por ejemplo, después que Mateo lo felicitaron por su nuevo grado, el Gran Máster y el otro se acercaron a nosotros, nos felicitaron, etcétera, etcétera. O sea, Dios pone palabra en otras personas también para animarnos, para continuar la obra en los desafíos. Pero el enemigo también nos debilita con mentiras, ¿cierto? Tú no puedes, es imposible, tú no tienes, ¿quién eres tú? Tú vas a ser un fracasado, tú no vas a poder hacer nada. Y lo que encontramos en la Biblia, como yo les decía, es todo lo contrario. Un Dios que siempre está animando. ¿Tienes alguna de estas citas que tengo aquí, mi amor? Por ejemplo, Josué 1, 3, 5, mientras mi esposa va buscándome los otros. 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dios está a favor de nosotros. Entonces, ese es un tema con el que a veces nosotros luchamos, nos sentimos solos frente a una situación, pero Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Hay otra porción que dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mira, Dios, no importa, papi, yo me quedo aquí. Entonces Dios sigue animándonos para seguir adelante. Jeremías 29, ¿lo tienes ahí, mi amor? Sí, 29, ¿qué? 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Amiga, yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya despertado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ok, entonces fíjate, Dios tiene planes de bien. Ay, pastor, es que lo que me tocó a mí escoger, mira, Dios tiene planes de bien. Aunque la situación esté difícil, como dicen por ahí, el pastor, todo está bien delgadito. Aún así, Dios está con nosotros. Como tengo yo ahí, Él no nos dice que no tendríamos dificultades. Él nos dice que Él estaría con nosotros en medio de las dificultades. Amén. En medio del problema, en medio de todas esas cosas,
Él está con nosotros ahí, animándonos a seguir adelante. En lo que nosotros queremos, por ejemplo, ¿cuál es la excusa que decimos? Si Dios estuviera conmigo, yo no hubiera pasado por esto. No, amado. Dios está contigo y aún en la dificultad está luchando de tu lado, dándote fuerza. Yo no sé cómo pude soportar. Claro, porque Dios estaba de tu lado. Yo pasé por esto y yo no sé cómo estoy todavía de pie. Porque Él estuvo de tu lado, animándote, sosteniéndote para que pudieras llegar a la meta. Ahora, la Biblia está llena de promesas para que podamos alcanzar, vuelvo y digo, lo que Él te ha prometido. Todas las promesas de Él, para que puedas alcanzarlas. Solo te toca a ti, ¿qué cosa? Esforzarte y ser valiente, creer. Las cosas no están saliendo como yo quería, pero tengo que persistir. Yo les decía en el mensaje pasado, cuando a veces los clientes se te caen, ¿me entiendes? Tú tienes unos clientes que usualmente te compran o adquieren tu servicio y de pronto desaparecen. ¿Qué te toca hacer? Ay, pastor, se perdió. No, te toca a ti levantarte como guerrero, ir allá. Ajá, fulano, no me ha comprado. Oye, en esta semana, estas cosas que pasan, mi esposa, usted sabe, nosotros hacemos, bueno, ella lo hace y nosotros los distribuimos, etcétera, etcétera, los panes esos. Pero el molde que ella utiliza es un molde que se compra en Bogotá, porque es un molde que aguanta calor, lo meten en el horno y aguanta calor. Ese papel aguanta la grasa y el calor. Entonces eso no lo venden aquí, lo venden en Bogotá. Y nosotros no teníamos los moldes grandes. Entonces mi esposa me estaba diciendo, vamos a pedirlo. Y exactamente el día anterior me llegó un correo y un WhatsApp. Eso se llama no sé qué cosa, Arpac, algo, la empresa así se llama. Señor Francisco, hemos notado que hace 3 meses usted no hace compras. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Ha tenido algún problema con el producto? ¿Me entiendes? Eso le toca a uno hacerlo también, ¿cierto? Si alguien no te ha comprado, te toca a ti esforzarte. Ve donde el cliente, pregúntale, ¿hay algún problema con el producto? ¿Hay algo que le molestó? ¿Cómo podemos mejorar la situación? ¿Cierto? Y seguir para adelante. También nos pasó un día, mi esposa le vendió un pan con arándano y el arándano hay que refrigerarlo y él también bota algo, como un juguito, pero no es que está dañado, suda, por decirlo de alguna manera. Y la persona a la que se lo vendimos me dijo, no les compro más porque me salió podrido. ¿Cómo así que podrido? Sí, porque es que al día siguiente que ustedes me lo vendieron estaba sudando. No, el arándano, tuvimos que explicarle, el arándano le pasa esto, tú tienes que refrigerarlo, ¿me entiendes? Porque si no, tú pierdes el cliente. Es parte de todo eso. Y hace parte también de tus luchas como empresario, ¿cierto? Estar pendiente de tus clientes, llevarles el producto. A veces vas a perder, pero para mantener la relación, para seguir, todo eso te toca hacerlo. ¿Y de dónde sacas tú también las fuerzas? Dios te va a animar y te va a dar la estrategia para hacerlo. Y que puedas continuar. Esa imagen me gusta porque no solamente es subir una pared así, sino también ese tipo tiene una bolsa atrás, subiendo con la dificultad y con el peso. Hay gente que le gustaría, en medio de la dificultad, dejarlo todo tirado. Pero las fuerzas de Dios te animan para seguir adelante, a pesar del peso. Yo admiro, hay gente que va a trabajar. A veces yo veo a mi esposa está sentada trabajando y a veces está lidiando con un problema personal. Y así a veces nos toca ir a trabajar con la cabeza pensando allá en otra cosa.
Tenemos que seguir adelante. Y Dios ha prometido que estará con nosotros. Ahora, es importante ya para finalizar, Dios, por ejemplo, en el caso de Josué, le muestra el alcance de lo que Él quiere hacer. Dios nos da un panorama de lo que quiere hacer con nosotros. En el caso de Josué, le dijo, mira, toda esta tierra, mira, desde el Neguet hasta tal lugar, mira esto. Para ese gran desafío, él tenía que tener un corazón guerrero y valiente. Y es lo que Dios también ha hecho contigo, conmigo. Dios nos ha hablado de tener una familia saludable, de tener esto, de tener aquello. Y para ese gran desafío, Dios está formando en cada uno de nosotros un corazón guerrero y valiente. Y lo está haciendo contigo también. Ahora, en medio de todo eso, Él te va a mostrar su respaldo. Hay veces que tú no lo crees, pero a medida que vas dando pasos, Dios te va mostrando que está contigo en eso. Como estábamos diciendo, que no estás solo. Que no estás solo. Y también Dios va a estar mostrándote las condiciones en las que tienes que seguir luchando, la estrategia, las palabras. Hay momentos, como en el caso de Josué, hay momentos en que había que cerrar el piquito, había momentos en que había que gritar, había momentos en que había que movilizarse, había momentos en que hay que dar pasos de fe para que el agua se abra. Cada situación es diferente. Y en medio de todo siempre vas a encontrar un Dios animándolos. Por eso Josué se levanta y le hablaba con autoridad al ejército. Vamos a levantarnos, vamos. Ahora, mañana marcharemos. Porque Dios lo había motivado y animado. Tú te imaginas, yo te digo, por ejemplo, si tú tienes hijos o la esposa o el hogar, y de pronto, voy a poner el caso de un hombre, y de pronto la esposa te dice, hola mío, ¿no vas a trabajar? No. Yo no sé si me levanto, yo no sé qué va a pasar hoy. O sea, ¿cuál es el mensaje que tú le transmites a tu esposa? ¿Cuál es el mensaje que tú le transmites a tus hijos? El capitán del barco está derrotado. Ellos están esperando. Mi papá o mi mamá se levantaron y ellos saben en el fondo cuáles son tus luchas. Pero papá se levantó a seguir luchando. Mamá se levantó a seguir luchando. No, aquí, mi hijo, estoy aquí en una depresión. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Tú te imaginas cuál es el mensaje para los hijos? Y así harán nuestros hijos cuando tengan dificultad. Se tirarán a llorar. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero si ellos han tenido un modelo de que sus padres en medio de la dificultad se levantaban y seguían adelante, ¿qué van a hacer ellos cuando tengan dificultades? También harán lo mismo. Yo tenía una gran amiga que fue compañera de universidad y ella me decía, un día la encontré derribada en el piso porque al papá le acababan de encontrar algo en el corazón. Y yo le decía, mujer, eso no es nada, mira, tu papá se va a levantar, va a continuar. Y entonces ella me decía, es que mi papá siempre nos protegió, nunca nos dio ninguno de los problemas. Y yo le dije, es que sí, ese fue el problema. O sea, a veces nosotros aislamos a nuestra familia de todos los problemas y ellos no se dan cuenta cómo tú lidias y cómo vences, para que cuando ellos vean que hay dificultades, también se vence. Ahora, no quiere decir que tú todos los problemas se los vas a comunicar a los niños. Por ejemplo, voy a poner un caso, tu hijo tiene 12 años y tú le dices, tengo un problema porque tengo un déficit en la empresa, no sé qué cosa, y se me van a venir los abogados y me van a quitar. O sea, bueno, un niño de 12 años no va a entender eso, ¿cierto? Pero tú sí le puedes decir, mío, ora por mí porque tengo un problema en la empresa. Tenemos que salir adelante. ¿Me entiendes? Si me hago entender, de acuerdo a la edad, tú sabes que puedes compartir con tus hijos, ¿cierto? Y lo mismo cuando venga solución, mi hijo, Dios hizo un milagro. ¿Te acuerdas que tú estabas orando por mí para que la empresa me fuera bien? Imagínate que pasó tal cosa.
¿Y qué va a pasar con tus hijos? Tus hijos van a crecer creyendo que Dios puede hacer milagros. Y se darán cuenta que las cosas grandes que tú has conquistado es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Es todo un seguir enseñando a nuestros hijos a que ellos vean y crean en el Dios que nos está sacando adelante. Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo te sientes en este momento frente a los desafíos que tienes enfrente? ¿Cuáles son esos desafíos que tienes enfrente todavía? Quiero decirte, número uno, tienes un Dios que va a seguir animándote para que veas la victoria. Y número dos, no solo te va a animar, sino va a estar contigo en cada uno de esos retos. Así que puedes descansar, levantarte y descansar. Seguir caminando con la convicción de que no estás solo. ¿Hay alguien que le habla eso? ¿Alguien que le habla eso? Amén. Vamos a poner un momentico en pie. Y yo quiero que le digas al que está al lado tuyo, tal vez el que está al lado tuyo necesita escuchar esto. Dile al que está al lado tuyo, en Dios haremos grandes proezas. ¿Cuál es esa proeza que necesitas hacer? ¿Cuál es esa proeza que necesitas alcanzar? ¿Qué es eso imposible que Dios va a hacer para ti también? No lo sé. Pero cierra tus ojitos ahí, porque tal vez te has sentido débil, cansado, cansada. Y Dios quiere darte nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Yo siento que hay alguien que está aquí o que me está viendo, que está sintiendo que hay un nudo que se está soltando, porque estabas como amarrado. No podías avanzar. Siempre lo mismo, y siempre el mismo lugar. Pero Dios te ha traído para traer libertad. Para traer libertad. Para traer refrigerio. Hay otra persona que siento en mi corazón necesita un refrigerio también en su vida. En tus palabras has dicho, necesito vacaciones. Lo que necesitas es un refrigerio, porque si te vas de vacaciones vas a regresar más cansado si no tienes la libertad en el Señor. Levanta tus ojos a Él. De Él viene su socorro, tu ayuda, las fuerzas. Si te sientes cansado, si te sientes desanimado, si no sabes hacia dónde moverte, hacia dónde caminar, Él ha dicho que te llevaría. Que Él te sacaría adelante, ¿sabes? No es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de tomar fuerzas en Él. Esta dificultad no es para destruirte. Esta dificultad es para mostrarte cuán fuerte eres en Él. Cuán fuerte eres en Él. En el nombre de Jesús. Y las personas que están en la transmisión, quiero bendecirlas y quiero recordarles que aquí en Turbaco, que Jesús las ama y que acá en Turbaco nosotros también las amamos. Vamos a cerrar la transmisión.
Pero los que están acá, quiero decirte y quiero hablar sobre tu vida, nuevas fuerzas, nuevos ánimos. Nuevos ánimos en el nombre de Jesús. Nuevos ánimos. Quiero orar también por personas que han sentido que les flaquean las piernas. Te flaquean las piernas porque te sientes cansado, sin ánimo. Pero el Señor está metiendo su mano para levantarte y sostenerte, ¿sabes? Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.